que siempre lo he dicho, mis fans, mis danilocas, son lo máximo, las amo, son la razón por la que estoy aquí en este momento, y no me refiero solamente aquí en México haciendo la novela o aquí en México plasmando mis huellas, aquí en este momento siendo yo quien soy, tratando de ser siempre lo mejor para ustedes. Así que muchísimas gracias a ustedes por su apoyo. Una carita, por favor, y ya están plasmadas sus huellas de Danilo Carrera. Enhorabuena, no dejen de ver la telenovela en el canal de las estrellas de lunes a viernes a las 9:30, 9:30 o antes. 9:30, Pasión y Poder, no se la pierdan, en verdad está espectacular. Sigan justificando a Franquito, que hace cosas injustificables, pero ahí sigan queriéndolo. Y chicas, tal vez no las puedo ver ahorita, y yo sé que hace mucho frío y les agradezco en verdad que hayan venido a verme con este frío. Acá atrás, cuando termine las entrevistas, me tomo foto, video, les doy besos a las que quieran. No me voy hasta que no termine dando un beso a todas. Aquí quedan acá atrás, ¿ok? Pero se dan la vueltecita a las que quieran. Los demás quédense porque vamos a continuar nuestro evento. Danilo, enhorabuena, amigo, enhorabuena, que te vaya súper bien, que Dios te bendiga. De este lado, por favor, para entrevistas. Danilo, Carrera. Y bueno, me interesa muchísimo quedarme en México, es un país espectacular, ya tengo varias ofertas para seguir trabajando aquí en México y te puedo asegurar que por lo menos todo el 2016 ya lo decidimos a quedar aquí, voy a quedarme en Televisa, que es mi casa ya acá en México, y seguir trabajando en las diferentes propuestas que tengo que elegir entre obra de teatro, entre cine y novela, no sé qué es lo que más me conviene y sin duda me quedo en México, me encanta este país, me han tratado muy bien, así que es mi segunda casa. ¿No será el pretexto para irte a Hollywood después? Me pude ir a Hollywood estando en Miami, ya me llamaban desde antes y no lo decidí así porque creo que es un paso importante terminar de conquistar este mercado, conquistar lo que es la actuación en el mercado latino. Creo que va a pasar cuando tenga que pasar, no es que es una catapulta y siempre lo he dicho que quede grabado, aunque yo me vaya a Hollywood y haga novelas, películas o series, voy a regresar siempre al mercado latino a hacer novelas, eso te lo puedo firmar. Está grabado, así que aquí a 20 años me lo sacas otra vez y ves si mentí o no mentí. Oye, ¿cuál es tu próximo paso? Tengo algunas ofertas ahorita, tengo posible novela, tengo obra de teatro, algo en el cine, pero también tengo un show de viajes en Estados Unidos, que es El Camino, el show que vengo haciendo ya desde el año pasado. Entonces tengo que ver por tiempos qué es lo que más me conviene y también qué es lo que más me conviene a mi carrera. Entonces tendré que elegir, no sabré decirte. ¿Es por tiempos o por dinero también importante en la carrera? Gracias a Dios no necesito el dinero hoy en día, espero que no me falte, pero no, te digo, he tenido propuestas de mayor dinero en otras cadenas de televisión y no las he tomado porque tal vez a largo plazo no es lo que me conviene para mi carrera. Creo que por no ser lo que te apasiona, el dinero toma un segundo plano y yo sigo teniendo exclusividad con Univision. Univision es mi casa, entonces no necesito, gracias a Dios, ellos siguen dando mi exclusividad. Entonces no es algo que hoy en día necesite, gracias a Dios. Oye, ¿qué pasa con la conducción? Ahora, por ejemplo, que viene el Super Bowl, ¿no extrañas estar? Ay, fíjate que sí, un poquito. Cuando empecé a conducir ni me gustaba y ahora lo extraño. Es algo muy lindo y tienes la oportunidad de ser tú mismo. En la actuación obviamente eres un personaje, pero cuando hay una buena oportunidad para hacerlo, lo haremos. Yo creo que ahorita es el momento de seguir actuando, seguir pensando en mi carrera como actor, que me sigan conociendo como actor, que es como comencé en este medio, y ya después veremos qué se puede hacer con la conducción. ¿Dónde tomaste tu curso de actuación? Empecé en Estados Unidos, estuve con Adriana Barraza, Actor Studio de Miami con ella, y de ahí tuve varios cursos, estuve con María Eugenia Pereira, que es una gran directora venezolana, también tuve cursos de acento y edición con Zabaleta. He tenido, bueno, también con el señor Goicoechea, he tenido algunas maestras y maestros, la verdad. ¿Exigente Adriana Barraza contigo o no? Siempre, creo que con todos y conmigo más todavía porque estaba a punto de empezar mi primer proyecto y me dijo tienes que hacerlo bien porque la primera es la que te hace tu carrera sólida o la que puede ser de muy despedida, entonces creo que se esforzó muchísimo en meterme eso en la cabeza y dar el 100% en todas mis clases. ¿Qué ha sido lo más difícil en la carrera de actuación como actor? Creo que el compromiso contigo mismo de levantarte temprano, llegar siempre temprano, de tratar de alimentarte bien, de terminar tus llamados después de 14, 15 horas ir al gimnasio, creo que tener una rutina es muy difícil y ese compromiso contigo mismo de mantenerte siempre haciendo todo muy bien es lo más
luz, audio, cámaras, iluminación, la gente de producción que coordina, la que se coordina, los choferes, todos están trabajando para que nosotros brillemos. Entonces yo no tengo derecho a llegar tarde, y ese es lo primero. Segundo, salir de ahí y llegar a tu casa a estudiarlo el día siguiente, porque si no llegas a estudiar no vas a hacer un buen trabajo. Son muchísimas cosas que cuestan, es ese compromiso contigo mismo de tratar de ser la mejor versión de ti mismo todos los días. Oye, ¿qué opinas de las chicas mexicanas? ¿Ya tienes También guapas. algún especial? ¿Dónde Especiales está tu tengo algunas. Está ¿Algunas? Fabiola Bajardo, no, ya. Michelle Renaud, está Susana González. ¿Pero quién es la dueña de tu corazón? Cochín. ¿No? Yo en Miami, en mi show, en El Gordo y la Flaca, siempre lo dije, yo tengo mi novia, ya tenemos no sé cuánto tiempo, pero un buen tiempo, y ella es la dueña de mi corazón, mi Cochín. ¿Qué dice que estás tan lejos? No, ahora viene de vacaciones, se queda unos días, regresa, va, ahora está en Miami, pero me vio en vivo con El Gordo y la Flaca, y ya regresa para acá. Muy bien. En verdad, creo que es algo importante en el medio, cómo te ves, cómo ve la gente, cómo te percibe. Pero creo que es un paquete completo. No solamente es ser guapo, sino también tratar de demostrar tu talento a la gente. También es tratar de ser buena persona. Son muchas cosas que necesitas en este medio para triunfar. Ser guapo no es suficiente. No, creo que toda la vida lo he tenido, es algo con lo que crecí desde muy pequeño. La gente siempre me decía, qué bonito eres, y cuando empiezas teniéndolo, no te afecta ya de grande. Siempre me lo dijeron de chiquito, creo que de chiquito sí me la creía, soy más guapo del curso, de la clase, las niñas se mueren por mí, pero ya de grande ya lo ves como algo secundario. Creo que ya pasé esa etapa, que normalmente mucha gente tal vez pasa después, a mí me pasó desde pequeño, entonces no, en verdad no creo que sea lo más importante. Me gusta más que me vean en la noche y me digan, oye, ¿qué dijiste de tu trabajo? Y creo que hasta ahora no he tenido escenas en las que digas, qué mal chico esa escena. Para mí, en mi carrera es más importante que la gente me reconozca como actor, y tal vez me equivoco, pero creo que lo estoy haciendo bien. Hablabas de un actor arriba del escenario que para nosotros, el personaje para mí es muy voluble. Es una persona arrogante y asombrosa como Fernando Colunga. ¿Te parece? No me parece, lo es. Pero lo conoces. Sí, claro, lo hemos entrevistado y es una persona muy explosiva. Creo que es muy diferente entrevistar a alguien y conocerlo. Yo lo que puedo decirte de Fernando es que no solamente conmigo, con todo el elenco ha sido siempre un caballero, ha sido muy respetuoso, es una persona muy profesional. Yo no tengo nada negativo que decir de Fernando. Es más, creo que lo que tengo que decir es que lo que es el trabajo y lo que es compartir con compañeros raya en lo perfecto, porque trata de ser el ejemplo de todos. Entonces yo personalmente no tengo nada malo que decir, y qué mal que tú sí. La verdad es que no creo que lo conozcas como lo conozco yo, que convivo con él a diario. Es una buena persona, es una muy buena persona. ¿Qué le has aprendido a Fernando Colunga? Creo que no solamente el hecho de ser puntual, que es un ejemplo, sino como ser un líder en las grabaciones, tratar de ser el que llegue estudiado, el que está a tiempo en el foro, porque puedes llegar temprano y aún así te demoras y te quedas en tu camerino pensando. Creo que son muchas cosas. Creo que él es el número uno de las novelas, y lo es sin duda alguna. Eso no me lo puede, aunque no lo quieras, tú no me lo puedes refutar. Es el número uno, y es porque es el que más trabaja y el que más se entrega en las producciones. ¿Quieres ser como él? Yo creo que en ciertos aspectos uno puede admirar a gente, pero yo quiero ser Danilo Carrera y quiero hacer mi carrera. Yo quiero ser, que me digan, porque me dicen, quieres ser como él, quieres ser como tal. No, creo que cada uno es diferente, es único, y yo quiero ser yo mismo, quiero tener mi historia, mi carrera, y creo que para eso estoy trabajando. ¿Te has topado con algo difícil en estos momentos de tu carrera o antes que te haya dado la oportunidad de decir, ¿le sigo o no le sigo? No todavía. Creo que tal vez nos va a pasar a muchos en algún momento. Hasta ahora todo es color de rosas, así que en los 4 años que tengo de carrera no me ha pasado, y espero que no me pase. Tal vez sí, pero no me ha pasado. Siempre estoy seguro de que es lo que quiero hacer. ¿Y estás preparado para cuando te pase? Depende de la situación. Creo que es una pregunta muy general, ¿no? El que te diga qué te podría pasar, no sé qué podría ser, pero espero que sí, espero estar preparado. Oye, el cine mexicano es muy bollante, muy potente en este momento. ¿Te interesa trabajar con algún director en específico? ¿Por qué? No te podría decir con un director en específico. Ya mi agencia está trabajando en algunas propuestas y seguramente tomaremos juntos la mejor decisión. Yo ahorita estoy enfocado en la novela, terminando tengo todas las propuestas que te he dicho. ¿Pero eres admirador del cine mexicano?
muchos cines desde que llegué a México porque paso trabajando todo el día, pero sí, he visto desde que era pequeño muchas películas como Amores Perros, por ejemplo, muchas películas que están al nivel de cualquier otra producción a nivel mundial. Entonces te puedo decir que me encantaría trabajar, no te sabría decir con quién, pero me encantaría hacer cine en México. Pero dijiste nombres de mujeres bellas. ¿Has visto a las mujeres indígenas mexicanas o mexicanas? ¿Qué opinas de su belleza? Creo que todas las mujeres son bellas, creo que México ha sido muy bonito y como un lugar para mí porque se parece mucho al Ecuador. Lo que tú decías, en Ecuador también hay muchos indígenas, hay mucha gente de color y hay mucha mezcla de razas. Yo te digo, la gente me dice, tú eres blanco, yo soy mestizo igual que todo el mundo, yo soy mestizo, y vengo de Ecuador, de Sudamérica, y nos parecemos muchísimo. Yo también creo en la Virgen de Guadalupe no es solamente de México, bueno sí, es de México, pero yo me la robo también para Ecuador, en Ecuador también la queremos muchísimo. Entonces, creo que nos parecemos muchísimo culturalmente, somos gente muy apegada a sus raíces y muy orgullosos de sus raíces. O sea, yo soy de los que va a un desfile ecuatoriano y me pongo la bandera y me la amarro, igual que los mexicanos, me la amarran con una capa al cuello. Entonces, yo te puedo decir que así como en Ecuador crecí conociendo a la gente humilde y la gente indígena y los va acá, y para mí es lo mismo, estoy en casa, trato de ayudarlos. Pronto van a ver también algo que estamos trabajando con mi equipo y esa ayuda a esta gente, porque creo que es la gente de la que venimos todos y al final del día hay que darle un poquito de vuelta. Vamos a guardarlo todavía, pero estamos trabajando ya en un proyecto muy interesante que es traer un poquito de vuelta a México de tanto que me ha dado.